Raúl Gracia Guzmán fue senador, ha sido senador de la República, diputado federal, diputado local y dirigente, aunque no me lo vaya a reconocer, pero del panismo aquí en el estado de Nuevo León. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿y tú, Mario? Muy contento. Y sí, fui secretario general del Comité Estatal del PAN 5 años. Pero, pero eres dirigente permanente del panismo aquí en el estado, No, claro que no, Mario. Eso sí, no. ¿no? Aquella No. vez cobrabas, ahorita ya no cobras, pero pues sigues moviendo ahí las piezas importantes. Decía yo al principio del programa, no hay asunto relevante del PAN que se mueva si no tiene la eh, visto bueno o el palomeo de Raúl Gracia Guzmán, entre otros. No, eso es falso. O sea, obviamente el Partido Acción Nacional es un ente dinámico, plural, con muchas visiones. En algunas participan ciertas partes del panismo, en otras algunos otros. En algunos sí nos ha tocado opinar, pero en muchas, pues obviamente no. Además, pues la vida del partido en lo municipal, en lo legislativo, pues es en muchas vías paralelas y son decisiones que se tienen que tomar muchas veces en el momento. Entonces, pues obviamente en lo que nos piden opinión, con mucho gusto opinamos, pero pues en gran parte de las decisiones pues, se tienen que tomar por los actores en el momento, en tiempo real. Raúl, de nuevo, gracias por el tiempo y por la disposición y por siempre dar la cara, porque el otro colega tuyo, pues ese no se asoma. ¿Por qué? Chefo, por Pues no sé ejemplo. qué cuál, no, pues cada quien toma sus decisiones, hay estilos, hay personalidades, todas muy respetables. Aquí pues obviamente siempre me he sentido pues bien recibido, bien platicado, obviamente muchas veces discrepamos en las opiniones, pero siempre con la posibilidad de diálogo y eso pues se Claro. agradece. Y la apertura para que opines lo que tú piensas, sino qué chiste y qué finalidad tendría la grillotina. Oye, Raúl, vamos al escenario nacional, si te parece, y el debate hoy, pues sin duda alguna, es el tema de las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dame tu contexto primero general y luego, si quieres y no tienes inconveniente, analizamos uno o dos puntos en lo particular. Claro que sí, Mario. Bueno, pues obviamente por el momento en que se presentan, su objetivo no es realmente impactar en políticas públicas, en hacer realidad estas propuestas, sino es obviamente el presidente de la República tratando de influir en la agenda electoral, en los temas que se discutan dentro de la campaña electoral, obviamente con pues la especialidad de la casa, que es el populismo. Y eso es lo que hace muy riesgoso el momento en que se presentan este tipo de propuestas, propuestas que el Ejecutivo sabe que muchas son inviables, que son totalmente irresponsables y que pueden afectar el futuro de nuestro país, pero como son atractivas a simple vista, a primera vista, pues inclusive la oposición tiene la tentación de, para no quedar mal en ese momento con el electorado, que estamos a unos meses de que decida quién es el próximo presidente de México, quienes integran las cámaras del Congreso de la Unión, pues que las aprueben. Y eso sería todavía más grave porque por una simple disputa de oportunismo electoral podemos sembrar en la Constitución semillas que a la larga únicamente serán yedras y plagas que a México le van a afectar muchísimo. Eh, pero son temas que ya se han venido discutiendo, Raúl. La postura de Morena, el partido del presidente, es terminar de sellar la cuarta transformación y evitar que con los cambios de elecciones y los cambios electorales que puedan venir, pues se retroceda. Esa es la versión que ellos tienen. Ellos lo que ellos dicen, pero evidentemente pues están planteando cosas que son irresponsables y confunden temas. Por ejemplo, obviamente no están de acuerdo en los pesos y contrapesos democráticos, por eso quieren mermar al INE, por eso quieren limitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso quieren acabar con los órganos autónomos. Y dicen, ahí se gasta esta cantidad de dinero anualmente. Vamos a eliminar esos órganos autónomos y con eso podemos dar pensiones ilimitadas. Y obviamente, pues primero es una falacia que acabando con estos órganos autónomos se puedan dar estas pensiones ilimitadas sin que haya una afectación grave a la economía nacional, pero además podríamos caer en el absurdo de que instituciones como Transparencia, como el INE, como Derechos Humanos, como muchas otras que costaron décadas de lucha democrática de la oposición, por este populismo se eliminen, haya un retroceso, ya no digo a los 70, a los 50 o a los 40 en la democracia mexicana, y que además pues establezcan también irresponsablemente pues
temas que son muy atractivos aparentemente, pero que a la larga son insostenibles Pon- porque no se pueden dar las pensiones que pon- ofrece ponle, a ponle tú, largo plazo. ponle tú no todo o nada. Por ejemplo, desaparecer del INE, pues yo creo que sí es un tema así medio radical. Pero darle una pellizcadita, una rebajadita, es que todo, incluso la iniciativa privada, Raúl, de pronto no te das cuenta y el crecimiento y creces y se vuelve esto tan obeso que se convierte en improductivo. Em, por ejemplo, hay una posición, una postura de eliminar los institutos electorales locales y que sea el INE, la misma estructura del INE que se encargue de las elecciones locales. ¿Qué opinaría sobre ello? Mira, yo como senador me han preguntado de cuál es el tema del que más me arrepiento haber votado y fue la reforma constitucional electoral que centralizó en estas aras de ahorrar, de eficientizar todos los órganos electorales locales. Si tú recuerdas, los órganos electorales locales antes dependían pues de sí mismos, no dependían de un órgano central nacional y eso le daba autonomía e independencia a las elecciones estatales. Había casos donde pues había estados muy limitados y de mucho retraso, pero había casos como Nuevo León, pues que teníamos un órgano electoral de avanzada. ¿Qué pasó? Según en una lógica de uniformar, de eficientizar, se centralizó todo esto y no pasó que todos tengamos órganos locales de avanzada, como era el caso de Nuevo León, sino que ahora tenemos todos órganos muy limitados que ponen en riesgo inclusive pues la viabilidad de las elecciones. Es Entonces, que, creo que sí, desaparecerlos y todavía centralizar más, lo único que va a hacer es que sea más difícil para los comisionados ciudadanos, que la gran mayoría de ellos aportan su esfuerzo para lograr que la democracia se consolide, pues que más batallen para pero, lograr que el pero voto seguiría en sea manos del respetado. INE, que es ciudadano. Te lo Sí, digo por esto, mira, pero órganos es muy lejos, electorales, Mario, espérame, muy lejano. voy a opinar yo. Hay órganos electorales en todas las entidades. Aquí tenemos lo que era el instituto, ahora es el Instituto Electoral y no sé qué tantas cosas más. ¿Y sabes quién Eh, lo nombra, verdad, Mario? es Ahora. una elección y el instituto tenemos que darle recursos los 3 años, o sea, incluso Sí, los pero no antes. electorales. Esa es la primera. Sí, Mario. Y segunda, en las últimas elecciones, Raúl, los que deciden son los jueces y los magistrados. Entonces, ¿para qué les A ver, pagamos a todos estos funcionarios si a final de cuentas van a decidir los jueces y magistrados, que ahorita también los ha tocado el a presidente ver, justamente en esta reforma? vamos por partes, A Mario. ver, Primero, como te mencionaba, antes el Instituto Electoral, que antes se llamaba Comisión Estatal Electoral, se decidía quién las integraban aquí en Nuevo León y funcionaba maravillosamente. Cuando esa facultad pasó al INE, pues obviamente ellos no conocen la realidad de Nuevo León, no conocen la realidad de Jalisco, no conocen la realidad de Coahuila y eso ha limitado. Si ahora inclusive quitamos estos órganos locales y desde una oficina central se decide toda la elección, pues obviamente se pone en riesgo todo. Lo que dices de magistrados y decisiones jurisdiccionales electorales, creo que sí ha habido un abuso. Creo que hay elecciones que son muy claras quién las gana y que tristemente se judicialicen. Yo sí creo que habría que hacer una reforma para evitar que las elecciones que claramente son ganadas por uno u otro contendiente se judicialicen, porque en las democracias normales, pues las elecciones donde contundentemente la ciudadanía se manifiesta a favor de uno, pues es lo que se respeta. Creo que ahí nos está faltando madurez democrática y creo que ha habido un abuso por parte de quienes han llegado a ser magistrados electorales, tanto en lo local como federal. Ahí, en una revisión de esta conformación de los juzgados electorales, creo que sí es importante realizarla, porque sí ha habido, pues vamos de mal en peor en eso. Pero en los órganos oye, electorales, Raúl, por ningún y, motivo. y además canteados, magistrados electorales. Yo te recuerdo, Ahorita tenemos una magistrada agarrándote electoral. casi a golpes con Ah, el tema de la a elección de ver, Monterrey. claro, Mario, ahorita hay una magistrada electoral aquí en Nuevo León que temas de violencia política de género, de paridad, pues estaría muy bien que siempre votara a favor de las mujeres, pero vota a favor de las mujeres cuando le conviene un color naranja y vota en contra cuando le perjudica a ese mismo color naranja. O sea, hay una incongruencia Sí. total de muchos magistrados y creo que habría que ponerle el lupa para evitar esas cosas. Pero te voy a poner un ejemplo de por qué estamos como estamos. Precisamente porque las decisiones no se toman en los estados, hoy los magistrados electorales locales se designan en el Senado de la República. Y como sabes, tenemos una vacante en el Tribunal Estatal Electoral desde hace más de un año y medio. Vamos a llegar a la elección
con un magistrado que merece todo mi respeto, pero que no tiene un nombramiento formal, que es interino. Y luego, pues en el Congreso también Pues está pasando. obviamente. En el Congreso No, tampoco ustedes dejan entrar a tu excompañero José Alfredo Pérez Bernal. Oye, compañero de bronca, por cierto, José Alfredo Pérez Bernal, no lo dejan asumir el cargo que dejó Waldo, la curul. qué bueno que tocas este tema. A ver, ahorita estaba escuchando la previa a esta entrevista y creo que, Mario, pues con todo respeto, te quedaste muy corto en el análisis de qué está pasando en el Congreso. Lo que está pasando en el Congreso no es que no se deje tomar protesta a uno u otro suplente. Lo grave de lo que está pasando en el Congreso es cómo el gobierno del Estado está cooptando sistemáticamente suplentes. La suplente de Alina pues era priista, ahora es MCista. El suplente de Waldo era panista hace mucho, luego pues llegó por Morena y ahora es de MC. Tenemos el caso lamentable totalmente de la renuncia sistemática y simultánea de Fernando Adame y de su suplente, buscando que alguien que fue candidato del PAN, que ya estaba con MC, pues llegara a ser diputado. Afortunadamente se logró que se respetara la integración de ese puesto en azul. Entonces queda claro que el Congreso estaba bajo ataque, pero el Congreso estaba bajo ataque desde Movimiento Ciudadano. Es increíble cómo se coopta a los suplentes para después presionar a los titulares a que renuncien a estos cargos. Gente que fue y pidió el voto a los ciudadanos, que recibió la confianza de los electores, ahora está siendo coaccionado para renunciar a ese cargo. Mario, ¿cuántas renuncias definitivas a una legislatura, no licencias, renuncias definitivas has visto en tu carrera como periodista? Te aseguro que en esta legislatura has visto más que en todas las anteriores legislaturas que te ha tocado cubrir como periodista. Esto te marca la gravedad del asunto. Y dicen, no puede trabajar el Congreso porque hoy los DMC no quieren entrar. Así ha sido la divisa de este Ejecutivo. El Ejecutivo Estatal, gobernador de Movimiento Ciudadano, se ha dedicado sistemáticamente a mermar el contrapeso democrático que es el poder legislativo. Bendito pueblo sabio que decidió que en Nuevo León hubiera pesos y contrapesos. Si no, estos abusos, que de por sí son muchísimos por parte del gobernador, serían aún más. Sí. Y yo un reconocimiento total a la valentía, a la gallardía de esos diputados y diputadas de la oposición en Nuevo León, que se han mantenido firmes a pesar de los ataques a sus familias, a sus empresas, a sus amigos. Le han robado los medidores de las casas de sus papás, de sus hermanos. Es gravísimo esto, Mario. No es posible que normalicemos esta situación y nos quedemos con que no puede tomar protesta un suplente. Eso no es el problema del Congreso de Nuevo León. Raúl, no te puedo debatir ese punto porque nosotros hemos estado, nosotros ciudadanos, súper archi recontra en contra del cambio de camisas y de colores como si cambiaran de pijamas todos los días. Pero, empezó, el PRI fue el que empezó con este desorden, ¿eh? El PRI que llega a una legislatura, y no lo digo en defensa de Movimiento Ciudadano, sino digo en defensa de los ciudadanos. El PRI que llega a una legislatura prácticamente sin diputados y termina como con 15. No, Mario, no. ¿Cómo le hacen para...? Pero bueno, pero Raúl, vamos juntos en ese tema. Ahí coincidimos totalmente, coincidimos. Qué bueno que coincidimos, Mario. Y si se hizo antes, no lo hace bien ahorita. Tan mal antes como en este momento. Vamos, es gravísimo. ¿Por qué no presentan una iniciativa para que esto ya no pueda ser? Yo ya la presenté, Mario, como diputado federal la presenté, se ha presentado en el Congreso local. Lamentablemente, pues los constitucionalistas señalan que el derecho del ¿cómo se llama?, del suplente y del titular de decidir su actividad libremente parlamentaria. Sí. La ciudadanía vota por un partido político y sus candidatos. Es más, creo que este es el caso que hay que analizar. El caso de Waldo. Waldo llega no solamente como representación proporcional, sino como de lista. Obviamente su suplente llega de esa misma manera. Yo creo que lo correcto, si me pides mi opinión, que nadie me la está pidiendo, pero lo voy a aportar en este programa, es que el Congreso llamara, al momento que el suplente ya no es de Morena, pues que llame al siguiente en la lista de Morena, respetarle pues a la gente que sí votó por Raúl, Morena. no. ¿Y qué va a hacer Paco Cienfuegos? ¿Y qué van a hacer todos los demás? Pues si eso es lo que han operado siempre, el priismo y el panismo. No, pero es lo correcto. Yo creo que hay que respetar la sí, en el espíritu. Por eso, entonces, ojalá esto sirva para un precedente, Mario, para el Congreso,
tome medidas y sirva de precedente para evitar esto a futuro. No puedo decir un comentario que no sea más que coincidir contigo. Si yo voto por Raúl Gracia Guzmán para que me represente en el Congreso, es por la persona, por su trayectoria, porque confío en él, cuando menos al momento de votar, y por su filiación. Luego entonces, si el día 1 entra y al ratito se cambia completamente de equipo, ya no es Rayado, es Tigre, pues ya no es la afiliación por la que yo voté, ¿no? No va a entrar entonces José Alfredo Pérez Bernal, le van a seguir haciendo... yo no sé qué vaya a pasar. Yo hago un llamado a que ojalá respeten a Morena esa posición. Ya. Oye, la propuesta del presidente insiste, más que ahora ya lo puso en blanco y negro, en la eliminación de las posiciones y de los legisladores plurinominales, es decir, no más becas. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, creo que hay que analizarlo de una forma inteligente. Reducirlo se puede reducir, yo creo que eso puede ser positivo, pero eliminarlo acaba con la representación plural democrática. Y voy a poner el ejemplo de Nuevo León. Si hoy no hubiera diputaciones de representación proporcional en Nuevo León, el gobernador no tendría un solo diputado electo directamente por MC. ¿Por qué? Porque no ganó un solo distrito, aunque un porcentaje importante de leoneses sí votaron por esa opción legislativa, pues no ganó un solo distrito y no hubiera llegado uno solo de ellos. Entonces, creo que tiene que haber una representación, no importa del partido que sea, porque si no vamos a regresar a la época del PRI de los 70, de los 60, de los 50, donde pues ganaban todos los distritos o ganaban muchísimos distritos a través del fraude electoral, no digo que todos los mexicanos los apoyaran, y ni siquiera había la posibilidad del debate democrático en la Cámara, aunque no se pudiera ganar, el que haya voces disidentes, el que haya voces plurales, permitieron el avance. Raúl, este es bien sencillo. Somos mexicanos y mexicanas y tenemos que tener gente que nos represente las decisiones legislativas. Nada más que me pregunten y que me represente mi distrito. ¿Por qué le tengo que dar un asiento a quien no me representa, ni voté por él, ni quiero que esté ahí? Porque, Mario, se vota porque obviamente voy en el voto directamente y también en el porcentaje suficiente necesario para aquellos que no logran alcanzar esta representación legislativa de su plataforma política, que también fue apoyada por cientos de miles de mexicanos, pues que también tengan una representación en el Congreso, Mario. A ver, tú y yo nos tocó vivir la crisis democrática de este país y cómo esos diputados de representación proporcional fueron el oxígeno, la medicina que permitió el avance democrático, porque no es lo mismo que en un Congreso todo se apruebe por aclamación, aunque se apruebe, aunque sea por una mayoría contundente, con voces disidentes. Obviamente, te voy a poner un ejemplo, Mario. Así lo decidimos. Hoy, Mario, no es cierto. A ver, hoy más de una tercera parte de los mexicanos, casi la mitad de los mexicanos en la elección anterior legislativa, están en contra de Morena, no votaron por Morena. Si hubieran permitido que no hubiera representación proporcional, Morena tendría 2/3 partes de las cámaras y podría hacer a su antojo estas reformas constitucionales que tanto daño le harían al país y con la que muchísimos mexicanos estamos en contra. Si no fuera por esta representación proporcional, no habría este freno democrático a estos abusos del poder. Por eso, Raúl. Obrador, por eso los ejecutivos autoritarios proponen populistamente quitar los plurinominales, porque quieren tener el control absoluto de las cámaras. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, Mario. Gracias. En el espíritu suena muy bonito lo que tú dices, darle voz a las minorías para que haya un contrapeso en las cámaras y en las decisiones nacionales. Pero ¿ya viste a quién proponen para las plurinominales? A los encumbrados, a los que dicen que quieren, Alito Morenos, Marco Cortés, a ver, espérame, Raúl, déjame hablar a mí ahora. Entonces, lo que tú me dices es que haya plurinominales para que le den voz, por ejemplo, a las minorías. Muy bien. Pero esas minorías no llegan a estar representadas porque los que están encumbrados, los dueños de los partidos, son los que acaparan esas posiciones. A ver, Mario, esos partidos que tanto critican, ¿te acuerdas cuando los ciudadanos lograron salir para proteger la democracia mexicana del INE? Bueno, fueron esos
diputados de esos partidos de oposición, que como todos seres humanos, como toda organización humana, tienen virtudes y defectos, los que se opusieron, los que pusieron la cara y su voto para lograr estos frenos. Obviamente hay perfiles buenos, malos y regulares. Hay perfiles que te pueden gustar a mí y a mí no gusta, a ti y a mí no gustar, y viceversa. La clave, y lo dijimos en el segmento anterior, Mario, es que representen una plataforma legislativa, que representen principios ideológicos, porque esa es la visión que el electorado está dando con su voto y que quiere ver representada en las cámaras. No importa cómo se llamen, importa que sean congruentes, importa que representen ideológicamente lo que ofrecieron al electorado, no que pasen de Morena a MC y de MC al PRI, del PRI a PT y cosas así. Una pregunta y breve, por favor, para cerrar este tema, porque tengo otros más que quiero conversar antes de que termine el programa. Uno, menos legisladores, dijiste que sí se pudieran, tú estarías en favor de ello. ¿Cuántos, sí, ¿de cuántos estamos hablando? Dame un número. ¿Cómo funcionaría bien este país? ¿Cuántos diputados federales y cuántos senadores? Yo reduciría siempre plurinominales en la Cámara de Diputados, bajar de 500 a 400, y en el caso de senadores, como sí se da el tema de la primera minoría, ahí sí podríamos eliminar todos los de representación proporcional. ¿Por qué? Porque quedan los de primera minoría, que necesariamente es una opción diferente a los dos que ganaron la mayoría en ese estado. Con eso se permitiría ¿Con cuántos senadores nos quedaríamos? 96. Y no solamente lo digo en tu programa, Mario, cuando fui senador, sí, así lo votamos, porque desafortunadamente el presidente propone 300 diputados y 64 senadores. Sí, y menos regidores. A los 60 priistas. Y menos regidores. Sí, quiere estar a los 60 y a los 70. Oye, pues yo le diría al presidente, si tuviera la oportunidad, decirle, mire, menos regidores déjenlos, nomás déjenos votar por ellos, cuando menos. A ver, eso es en los casos ayuntamientos. ¿Esto permearía a lo local también para que haya menos diputados aquí en el Congreso de Nuevo León, por ejemplo? Podría ser, sería una fórmula diferente, porque el Congreso de Nuevo León, pues sabes que tiene un número mucho más reducido de legisladores. Mantenemos a 42. Mantenemos a 42. ¿Con cuántos estaría bien? Son 42. Sí. Pues no sé, yo estaría, pues a lo mejor, ahí no he hecho la matemática. 5 o 6. Pues 5 o 6 puede ser, pero sin que haya hecho la matemática. Son los que siempre hablan. Para garantizar esta representación plural. Muy bien. Raúl, me interesa mucho conocer tu opinión reciente, porque hemos hablado sobre este tema de la contaminación, pero particularmente lo que está pasando con la refinería. Aquí en este medio de comunicación, en este programa, ha sido muy insistentes del tema de la calidad del aire, del veneno, a ti te consta, y qué bueno que por fin ya aprendió el tema y qué bueno que ya se está involucrando Samuel García. Dame tu opinión sobre todo esto. Bueno, creo que el tema ambiental, pues obviamente debe atacarse de una forma integral. Qué bueno que se analiza el tema de la refinería, que es una instancia pública, que es Pemex, y debe revisarse y debe atenderse para limitar esta contaminación. Pero hay otras empresas privadas que contaminan igual o más que la refinería y que nadie está tocando. Creo que sería importante que el gobierno estatal y los gobiernos municipales que traen este tema, pues obviamente también ataquen, sí, y garanticen que estas empresas privadas no contaminen como están contaminando. Sin decir nombres, uno va al estadio universitario. Le está sacando la vuelta a Pemex. ¿Por qué le sacan la vuelta a Pemex? ¿Por qué le tienen miedo a Pemex? Yo no le saco la vuelta a Pemex, no, Mario, no pongas palabras en mi boca. Es que no es cierto eso, Raúl, de que no es cierto, Mario. No es cierto que hay empresas privadas que contaminen igual o más que Pemex, eso no es cierto. Sí contaminan, lo han dicho gente de tu partido y gente que los análisis de especialistas en ello. Sí es cierto que hay otras empresas que contaminan. Hemos hablado de Ternium. Aquí yo no tengo empacho de decir nombres, Ternium, Cementos Mexicanos y todas estas empresas, pero el principal contaminador es la refinería. Y hay una propuesta para reubicar, o una molestia al grado de reubicarla o cancelarla. Mario, te voy a poner un ejemplo. A ver. ¿Sí sabes que de noche la contaminación muchos días aumenta? Casi todas las noches. Ajá. Pues hay que revisar qué empresas privadas, porque Pemex no trabaja de noche. Se llama Petróleos Mexicanos. Y también se llama Ternium, se llama Cemex, se llaman muchas también, otras tiene que razón. Están haciendo. Sí, por eso, señor. los tres, no le sacamos la vuelta, porque parece que nada más criticamos lo público. Hay que criticar las dos. Yo no dije, contrario a lo que tú señalaste, yo no le saco la vuelta. Pemex, claro que contamina muchísimo, y claro que hay que atacarlo.
pero también hay que atacar a las privadas. Coincido. Hay que atacar a todos parejos. Tiene que haber reglas para todos, para garantizar el medio ambiente en Nuevo León. Porque hay quienes parece que agarraron una piñatita y lo hacen con ánimo electoral. A ver, lo tengo que decir con todas sus letras. Hay quienes parecen que como no hicieron lo suficiente en su municipio en 5 años, ahora el problema de su municipio no es la inseguridad, sino es la refinería de un municipio que está a 50 kilómetros de distancia. Eso sí es una payasada para que veas, pero ahí hay alcaldes tuyos también. Hay alcaldes tuyos. Totalmente de acuerdo. Una mesa en San Pedro para arreglar. Pónganse a tapar baches, compadre. Eso es lo que los ocupamos a ustedes. Pero, Raúl. Y obviamente no atacan a esas empresas porque viven en San Pedro. ¿Qué hacemos con la refinería? Yo creo que se debería de limitar, su actividad a lo indispensable hasta que no se modernice y se establezcan protocolos que garanticen que no es esta contaminación tan bárbara, que hay días que nuestros niños y nuestros viejitos no pueden salir de forma segura a hacer sus actividades normales en la calle. ¿El papel del gobierno del Estado frente a este problema, cómo lo calificas? Pues también ha sido muy similar al del gobierno de San Pedro. Bonitos para la demagogia. Está como esta reforma que presentaron en el Congreso del Estado, que además sus diputados no permiten que se vote, pero que además es pura faramalla, que es nada más decir que el Congreso del Estado le da facultades al Ejecutivo de hacer algo cuando él sabe pues que está limitado y que tiene que trabajar de otra manera para lograr resultados. Bien. Raúl, ¿ves? Sí coincidimos en muchos temas. Sí, el asunto es que no te enojes. Lo que pasa es que te sulfuras muy rápido y ya no podemos platicar de otros temas. Pero yo siempre puedo platicar. Bueno, hay muchos temas pendientes, pero hay que platicar otra vez. Reprogramamos una segunda charla, si te parece. Además, ya vienen las campañas. ¿Qué opinas de las encuestas que le dan una amplia ventaja o dicen que le dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum? No, yo creo que falta muchísimo para la elección. No está tan lejos Xóchitl de Claudia y va creciendo Xóchitl muy fuertemente. Además de que obviamente pues hay un voto que no lo dicen las encuestas porque tiene miedo a un gobierno represor y autoritario que hoy tiene Morena. Y hay que recordar, en Nuevo León, a 2 meses de la elección, había un candidato que iba en 4º lugar y acabó ganando la elección. Entonces, en una elección democrática, que esperemos que esta no sea la última que tengamos en nuestro país, hay que votar para garantizar que siga la democracia en México. Cualquier cosa puede pasar y yo estoy convencido que Xóchitl Gálvez será la próxima presidenta de México. Raúl García Guzmán, como siempre, muy agradecido por el tiempo. ¿Te vamos a ver en las boletas en esta elección? No. ¿No? ¿Y qué vas a hacer? Pues mi actividad particular. Ninguna posición. Nada. En ningún lado voy a estar. En la banca política, me refiero. Exactamente. Raúl, gracias por platicar con nosotros, gracias por la disposición, como siempre. A la orden, Mario. Gracias. El ex senador por el Partido Acción Nacional, Raúl García Guzmán. Eso es todo en La Grillotina.